Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo va todo? Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. Sean todos bienvenidos al canal si son nuevos. El día de hoy vamos a ir a uno de los eventos más grandes de hip hop en Latinoamérica, que es Hip Hop al Parque. Este queda ubicado en Bogotá, Colombia. Vamos a ir al Parque Simón Bolívar. Yo hice un video respecto a él, por acá se los dejo en la descripción. Y vamos a ver qué tal es, de qué trata, y les contaré como parte también de mi historia dentro del hip hop. Ya llevo casi como 15 años en esta vuelta y he ido a Hip Hop al Parque desde el 2008. Entonces bueno, ahí les voy a ir contando cómo es, si es muy peligroso, si realmente no es muy peligroso, quitar como esos estigmas que a veces tiene Hip Hop al Parque o muchos de los eventos masivos. Ya casi vamos llegando y también pues a conocer las agrupaciones, qué es lo que hay dentro de Hip Hop al Parque. Estuve viendo y en YouTube casi no hay tantos videos respecto, o creo que no hay videos de un youtuber que haya ido Hip Hop al Parque, entonces seré el primero. Entonces bueno, ahí se los iré mostrando. Ya casi vamos llegando y les cuento que Hip Hop al Parque celebra su 25ª celebración. O sea, 25 años de hip hop aquí en Bogotá. Desde 1996 se empezó a hacer como el Hip Hop al Parque, pero no se llamaba así, se llamaba Rap a la Torta. Empezaron así, después el otro año, en el 98, siguió y se llamó Rap al Parque porque era solo rap. Y después en 1999 fue Hip Hop al Parque. Ya vamos llegando, vamos a entrar qué tal está y cómo se ve esto. Ya están todas las personas ahí caminando hacia el evento, son hartas, son bastantes. Entonces, qué chimba eso también, ver a tantas personas como siempre. Hip Hop al Parque esto se llena siempre. Entonces es cool eso. Entonces, vamos a ver cómo va. Está sonando buenos temas. Cuando yo entre, yo creo que el sonido va a estar un poco distorsionado, entonces voy a tratar de acercarme un poquito más, de pronto para que esté más tranqui y se escuche el sonido mejor. Aquí se empieza a escuchar los buenos temas de rap. Aquí se encuentra toda la parte del graffiti ahí en las estaciones, entonces está cool. Por acá también los otros parceros están haciendo su graffiti, chévere. Usualmente son 2 filtros cuando uno pasa Hip Hop al Parque. Entonces bueno, vamos a ver cuáles son los 2 filtros. Y no, pues aquí yo sé que pueden venir como desde los 17, 16 hasta adelante. Entonces pues si quieren caer, siento que la comunidad hip hop de alguna manera apoya y es segura. Entonces creo que ese estigma de que es muy peligroso, que lo pueden robar, eso es baja. Entonces tienen que venir acá a disfrutar y ya acá no les van a hacer nada, no les va a pasar nada, para que lo tengan en cuenta. Entonces ya vamos entrando, vamos a ver qué tal está. Y bueno, también ver a ver a qué parceros me encuentro por ahí, porque no sé dónde andarán mis primos. Allá les escribí, les dijo que me dijeron que estaban por ahí. Varios parceros también están por ahí. Entonces vamos a ver qué sucede. Entonces aquí ya se encuentran los filtros. Este es es el único filtro que hay. Entonces está chévere eso. Entonces acá están todos los parceros y relax. Entonces vamos a pasar el primer filtro. Entonces vamos con el primer filtro. Entonces se divide entre chicos y chicas. Chicas y chicos, y entonces bueno, vamos a pasar por este lado, a ver por acá. Aquí se hace la respectiva requisa y dan el paso para que nosotros podamos pasar. Listo, después de la requisa ya vamos a entrar, vamos a ver la primera reacción que se ve desde este lugar. Entonces para mí siempre ha sido mágico venir a estos sitios, verlos, sentirlos, y de verdad que como les dije, desde el 2008 yo vengo al Hip Hop al Parque. Hubieron unos días que no se podía, pero esta vez sí, entonces vamos con toda. Siempre hay harta gente, entonces está cool eso. En este momento está cantando unos raperos de Chile, son Mambo Rap, unas exponentes muy fuertes de allá. Entonces hoy vino muchos asistentes por el motivo también de que están ellos acá. Entonces vamos a ver cómo está esto. Y esto se ve genial, se ve magnífico. Ya se los muestro. ¿Cómo se ve? Impresionante, ¿no? ¡Oh! Ya se ve. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Grande esto. Aquí está la zona de baños por si tienen chichi, popito. También puede hacerlo, pero eso sí bien limpios. Acá ahí ya estamos buscando. Ya me encontré el primer parcero y vamos a seguir apoyando. Vamos a buscar ahorita, vamos a entrar a la parte de emprendimiento. Quiero enseñarme algunos temitas de Mambo Rap. Y vea, sonó uno. Ahí está, entonces vamos a acercarnos, vamos a ver cómo se siente, cómo se ve y se vive el hip hop acá. Mambo Rap en la casa. El hip hop es una cultura originaria de la ciudad de Nueva York en la década de los 60.
debido a las injusticias sociales como el abuso policial, el racismo, la opresión del Estado, como también los enfrentamientos entre pandillas. Se fundamenta en 5 elementos principales: breaking, DJ, MCs, grafiteros y el conocimiento. Al paso del tiempo se desplazó a muchos rincones del mundo y ha tomado mucha fuerza como una forma de vida y una expresión para muchos. Ya entramos, entonces ya estamos acá. Tienen varios retornos ahí para que se vean. Entonces está una bacanería. Voy a buscar a mis primos, ellos siempre se la pasan por un lado que siempre estamos. Obviamente acá hay consumo de... ustedes ya saben de qué. Entonces eso pues no hay que estigmatizarlo. Conozco gente que tiene mucho dinero y la consume, entonces por mi parte está bien. Mientras que lo hagan con responsabilidad. Vamos a ver cómo se ve cuando levante la mano. La mano arriba, la mano arriba. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve eso? Mira, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Uno de mis artistas preferidos, el Red Coe, desde Suba. Entonces, vamos a escucharlo, vamos a soñarlo. Les mostraré parte de Equipo Pal Parque también en los alrededores. Acá hay presentaciones de DJs, MCs, B-Boys o Biggers. Y los grafiteros también que están por ahí en algunas partes. Entonces está cool eso, está chévere. ¡Temazo! Se encuentra la parte del grafite, se están haciendo el boceto gigante. Este se termina al otro día del evento. Por allá en la esquina se ve el otro también. Allá toda la parte del grafite. También como hay unas partes donde ustedes, si les gusta el grafite, ustedes pueden rayarlo ahí para que se vea cool más bien el evento también. También nos encontramos toda la parte de alimentación. Si ustedes tienen hambre o algo así, o tienen sed, entonces aquí hay una carpa pues de Monster y hay otra de comidas rápidas, hamburguesas, perros, todo eso. Entonces para que si ustedes quieren, prueben también ahí. El costo obviamente debe ser un poquito más alto por cuestión del evento, pero cuando se termine, cuando está al final del evento, ya sale más barato. Ustedes pueden creer que todo esto se llena completamente. Todo esto, que es impresionante. La gente llega y sigue llegando. Vamos a ver los grafitis, a ver cómo está. Y pues nada, está chévere el ambiente, está tranquilo, realmente muy tranquilo. Como es un evento muy masivo, está toda la parte de salud por si llega a pasar algo, se desmaya alguien y toda la cuestión. Y aquí también hay otra zona de alimentación, venden cerveza pero sin alcohol y hot dogs y todo ese tipo de cosas que les dije en el otro lado. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Así se ve desde el otro lado de la tarima. Igual lo que les digo, esto es re tranquilo, esto es algo muy diferente a lo que la gente piensa. Y pues nada, invitarlos a los próximos años, si son de otros países, que vengan, escriban y yo les doy puerta. Si quieren venir aquí para el parque, ¿qué tal les ha parecido? Si ven que es un lugar muy tranquilo, entonces vamos a ver qué hay en la zona de emprendimiento. Vean cómo levantan todas las personas la mano. Vea eso, cómo se ve bonito. De por sí el hip hop en todas sus ramas ha sido una parte fundamental desde la parte de la revolución, desde Nueva York, en los países latinos también. Entonces siempre se busca como transmitir esas como injusticias, esas cosas que pasan dentro de las ciudades. Y algo que hay que tener en cuenta y es que el hip hop está en todo el mundo. O sea, ustedes van a cualquier parte, Australia, Nueva Zelanda, siempre va a haber hip hop, hasta Argentina, todo el parte del mundo es, mejor dicho, es hip hop. Vamos a ver a entrar a la zona de emprendimiento que hay. Aquí están toda la parte de los emprendimientos de las personas. Ustedes quieren comprarse un busito, una gorra, pantalones, stickers. Muchos de los artistas, que son como muy conocidos también, tienen como su marca de ropa. Entonces la idea es que apoyemos, digamos, este tipo de emprendimientos, porque digamos hace parte de los elementos, que es el emprendimiento. Hay como 5 fundamentales, que es el B-Boy, DJ, MC, grafitero y el conocimiento. También están otros, que es el emprendimiento del streetwear, que es como te vistes. Y hay otros 2 que realmente no me acuerdo ahorita, pero que
que de alguna manera hacen parte del hip hop. Algo que me pareció importante es que nos está haciendo buen clima, entonces eso es cool porque cuando se pone a llover, esas mojadas que nos pegamos, pero aquí la aguantamos. También voy a hacer el de Rock al Parque, pues si ustedes son de algún lugar de Colombia o Bogotá y vienen a Rock al Parque, me escriben para ir y vernos por ahí también. Hay parceros que traen sus cositas y las dejan ahí como en la parte de afuera, pues para que ustedes también miren, si quieren comprar también. Igual son emprendimientos también, ¿no? Miren un temazo del Red Code. Vamos a ver qué tal. Dentro del evento, para que las personas o los artistas puedan presentarse acá, tienen que pasar por unas convocatorias y pues obviamente ellos tienen algunos estímulos económicos. Ahorita viene el de Break, aquí participan varios países invitados, creo que es Ecuador, Perú, Venezuela y hay otro, y son como 11 millones de pesos los ganadores, es un 5 versus 5, entonces vamos a ver qué tal, cómo les va a ellos en la presentación. Ya, bueno, ahí ven acá. Breaking, uno de los elementos más importantes también del hip hop. Está bueno, está bueno. Ahí se botaron los pasos. Y bueno, ahí vamos, ahí vamos. Las mujeres también tienen acá su participación. Ahorita el lema de Hip Hop al Parque es el respeto, lealtad, de que no haya ninguna afectación, digamos, personal, que todos los chicos que participen en Hip Hop al Parque puedan llegar sanos y salvos a sus casas, que eso es lo más importante. Bueno, también están diciendo que el 1 de diciembre van a abrir un museo del hip hop, vamos a ir a verlo también. Después de la intervención que hicimos bailando, ya viene Adriana Puello, ella es de República Dominicana, pero la carrera que hizo lo hizo en España, dándole la presentación. El tema que está sonando es muy representativo de ella, entonces vamos a escucharlo un poquito. Me encontré con unos parceros acá, entonces vamos a hacerle una pregunta a cada uno de ellos, a ver qué tal, y nos van a promocionar también sus CDs, su estudio de producción o sus canales de YouTube para que vayan a escucharlo. Un parcerito que lo conozco desde niño también, pero todos los conozco desde niños, pero acá tenemos a Garnica. ¿Qué hace mi perrito? Bueno, papá. ¿Todo bien? ¿Qué tal ha pasado? Una chimba, parcero. Gracias a Dios, otra vez estos espacios abiertos para poder hacer hip hop. Ya después de 2 años, ¿no? Después de 2 años de pandemia ya estamos acá otra vez retomando. Gracias a mi Dios se nos abrió las puertas y Rap al Parque 2022. Listo, 25 años. Y le quiero preguntar, ¿usted tiene un estudio de producción, no? Sí, señores, para los que quieran grabar o quieran buscar beats, la Mafia Urbana Records. Próximamente vamos a sacar un disco llamado La Murga. Van a estar varios artistas de Kilo representando la zona de la localidad de Suba y algunos alrededores. Bueno, ya lo saben. Entonces aquí abajo les voy a dar el link para que vayan a buscar el Facebook o el Instagram de él o de la productora, para que vayan a verlo y pues echarle un ojito también a los que son cantantes y quieren sacar beats o producir con él. Yo canté con él y que producía varios temas en algún momento y mis primos también, entonces ya saben. Aquí tenemos otro parcerito también que nos va a explicar qué hace, cómo lo buscamos. Como es familia, para ustedes Hardcore Mike, me pueden encontrar por YouTube como Hardcore Mike Oficial, el productor Mafia Urbana Records, también en los estudios del Mugen Mike. Que es el parcero que está aquí pero no quiere aparecer, pero igual le va a dar like acá. Entonces ya lo saben familia y vamos a estar sacando unos disquitos, entonces ya lo saben para la venta a ustedes, pero el apoyo del hip hop y esto es una chimba este evento. Entonces, ¿cómo la ha pasado? Dice excelente. Bacano, ¿no? Es una chimba. Bacano, gracias. Bueno chicos, les cuento que pues así se vive la fiesta de Hip Hop al Parque, realmente muy bacano, muy chévere. Me encontré ya todos los parceros por todo lado porque estaba grabando por todo el parque, entonces estuvo bacano eso también verlos. Un saludo para todos los artistas que hacen hip hop, que sigan soñando, que sigan haciéndolo, que cualquier meta, cualquier cosa que ustedes quieran y se propongan, créanme que se va a lograr, pero eso todo es con disciplina, trabajo y pues meterle la gana. A veces, muchas veces tenemos que dejar a un lado muchas cosas para lograr las otras. Muchos de ellos, de estos artistas que están acá atrás, han tenido que dejar mucho para lograr lo que han logrado. Debemos también tener en cuenta, muchas personas también no vienen a consumir, sino simplemente a disfrutar y a estar ahí tranquilos. Eso también es importante. Este evento trae artistas internacionales, nacionales, han pisado grandes artistas de Estados Unidos,
de Irak, creo que trajeron una vez una chica. Bueno, han traído bastantes personas de toda Latinoamérica, entonces eso es cool. Muchas personas empiezan a juzgar los carteles, eso siempre va a pasar, o sea, las personas que van a venir pues a Hip Hop al Parque, pero lo importante es venir, disfrutar y hacerlo en paz y pues obviamente con mucha tranquilidad. Entonces ya lo saben. Esto ya se llenó, miren todo esto, está re lleno. Contando un poco como de mi historia en el hip hop, pues yo llevo desde el 2008, antecitos creo que escuchaba rap, digamos de alguna manera. Yo en esa época yo solo rapeaba, hubo un tiempo donde yo cantaba, la pasaba bailando también en varios lados también y me dediqué ya pues de por sí al baile, pero he tratado como de buscar como otras maneras. Hay muchos profesionales dentro del hip hop, no porque se vistan ancho o porque de pronto tengan otra... Bien, buena. Y él es B-Boy también. B-Boy, sí, para toda la familia que estamos aquí, los que llegamos a amarrar al parque somos los que decimos amén en esto, los que amamos la cultura, los que no nos hemos arrodillado, los que no nos vendemos ni nos venderemos porque esto nos da de comer. ¿Cómo la ha pasado? Chéverísimo, chimpísimo, super, hiper, mega bien. El que no vino se la perdió. Después de la intervención del parcerito, él es B-Boy también y él baila, él canta también. De alguna manera, muchos B-Boys, muchas personas que hacen hip hop como tal, son profesionales. Tienen una profesión, muchos son gestores culturales, muchos son ingenieros industriales, hay muchas personas de diferentes. Ahorita me encontré un parcero que hace años no veía y él es enfermero. Imagínense, es el hip hop, no porque el simple hecho de que nos vistamos o se vistan las personas ancho con su gorrita y la cuestión, no significa que sean personas malas, al contrario, hay que cambiar ese estigma, porque muchas veces, muchos de nosotros que los que estamos acá, lo hemos vivido, yo lo viví en carne propia, el sentido del desprecio por el simple hecho de cómo me vestía. Es importante como quitar esos estigmas y ver que el hip hop se ha vuelto industria y se ha vuelto mucho más profesional a lo que nosotros conocíamos hace 15 años atrás, o lo conocía yo hace como 15 años atrás. Bueno, quería preguntarles si a ustedes les gusta el rap. Ojo, hay que tener en cuenta, el hip hop es la cultura como tal, se dividen dentro de ramas, ¿no? Como se lo había explicado al principio. Breaking, DJ, MC, grafitero, esos son como los principales. Y pues obviamente el conocimiento, que es muy importante, y ahí se derivan los otros, pero entonces dentro del rap, o sea, la música como tal. El breaking es pues la danza, el graffiti es como ese arte de dibujo, de como ilustrar todo eso en las paredes. Y el DJ es el que crea, o sea, mejor dicho, es el que le da la vida también al hip hop, la música. ¿Qué tal? ¿Cuál de los elementos les gustaría conocer un poco más a fondo? Ir a otros eventos de rap, conocerlos también más a profundidad, eventos de graffiti, eventos de breaking, entre otros. Entonces, vamos a ver, ¿a ustedes les gusta el rap? Cuéntemelo, a ver. Bueno, van a estar los muchachos dándole, están haciendo el Cypher Magic, ahí están bailando el Dep, Ciudad Bolívar, bueno, hay varias partes de Bogotá, ahí están dándole. Check the mic and make sure it sound right, boys. En este momento se está presentando el DJ, entonces vamos a escuchar un poco desde la pantalla porque no alcanza a grabarlo desde hasta allá. ¿Qué tal? Los platos ahí, los artistas. Este es el día 2 y les voy a mostrar cómo es de noche en Hip Hop al Parque. Se vino a llover, estamos en el segundo día, pero se vino a llover. Hay mucha gente que trae sus pues seguir con el Hip Hop al Parque, entonces eso es bueno también. Muchas gracias. Ese es de los... Ahora los artistas traen banda, tienen música, tienen instrumentos, se vuelve una vaina muy profesional ya los raperos. Estoy esperando también a Movimiento Original, que es una de mis bandas preferidas, una de las primeras que también escuché. Pero vamos a ver cómo le va a ellos. Prendieron el celular todas las personas. ¿Cómo se ve bonito? Ahora viene mi banda favorita, Movimiento Original, entonces vamos a ver cómo tocan los manes, cómo les va. Todo el mundo viene por ellos también. Ya empezó Movimiento Original.
Y qué buen festival, realmente la gocé muchísimo, porque ya llevábamos como 2 años en el festival, es re bacano, ya toda la gente ya está saliendo porque ya se acabó el show, pero el comportamiento genial, no pasan como problemas así grandes, mayores, entonces qué bien, para que vean que se puede venir a grabar y es seguro, para que vengan. Siendo más me despido ahora sí del día de hoy, entonces nos vemos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. En sus 25 años.